Sin conocimiento, la habilidad no se puede enfocar. Sin habilidad, la fuerza no puede ser ejercida y sin fuerza, el conocimiento no puede ser aplicado. Alejandro Magno. Acompáñanos a la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Esperemos se encuentren bien. Hemos llegado con la entrega número 40 de este podcast, donde por fin hablaremos de un tema completamente relacionado con el hombre que logró el sueño de muchos humanos, el vivir para siempre, y ese es Alejandro Magno. Sean todos bienvenidos a este podcast. Esperamos que tengan un excelente día. Más exactamente, nos enfocaremos en la ciudad de Alejandría, aunque la más famosa, y en la historia de su biblioteca. Les agradecemos mucho por escucharnos de donde sea que nos den su tiempo. Yo soy Itzel Olvera. Y yo soy Israel Olvera, pero ya hablaremos del señor Alejandro Magno en algún momento. Recuerden dejarnos sus likes y comentarios y compartir en sus redes sociales para que nos ayuden a difundir más nuestro trabajo. Estamos en Facebook e Instagram como epocas.epicas.podcast y bueno, en Facebook es donde compartimos todas nuestras fuentes. Así que sin más por agregar, vamos a iniciar con el tema. Como gran dato que seguramente todos veíamos venir, sí, la Alejandría más famosa en Egipto no era la única que el señor Magno nombró en su propio honor, pues estaban la Alejandría de Aria, Alejandría de Aracosia, Alejandría Bucéfala, etcétera, etcétera. Eso sí, se dice que ninguna como la Alejandría la Grande, conocida también como la Perla del Mediterráneo, la ciudad griega más importante en la tierra de Osiris, y sin duda una de las más fascinantes y recordadas del mundo antiguo. Siempre nos vamos por el principio, así que antes de enfocarnos como tal en su famosa biblioteca, complementaremos el tema tan interesante con un poco de la historia de la ciudad en sí. En la capital del imperio de los Ptolomeos, que fue la dinastía que se quedó en Egipto después de que el imperio de Alejandro Magno cayera, ellos la engrandecieron haciendo de ella un centro de comercio y cultura desde el siglo IV al primer siglo antes de Cristo. El señor Alejandro escogió de manera estratégica la ubicación. Quería que se convirtiera en el puente entre Oriente y Occidente. Nuestra fuente dice que en abril del año 331 a.C. es cuando llevaban a cabo la ceremonia de la fundación. La vocación de la ciudad sería un gran puesto marítimo. Antes de esta, Egipto no tenía nada igual en su territorio, ya que todos los centros urbanos de importancia los habían construido a las orillas del famoso río Nilo. Esta fue la primera que se les ocurrió fundar ahí en la costa para que llegaran de distintas partes del mundo todo el comercio, ¿no? Y sí, señores y señores, para mucha gente que imagino que no sabía, durante varios siglos Egipto fue controlado por Grecia. De hecho, durante varios siglos, incluso cuando los romanos llegaron a Egipto, la cultura egipcia era completamente mediterránea, era más griega que nada, la verdad. Y se puede notar en los nombres de los faraones de la época que nada que ver. La famosa Cleopatra era parte de esta dinastía de los Ptolomeos. Ella no era de Egipto directamente, por decirlo de alguna forma. Pues de ella fue cuando empezó la decadencia de Egipto griego, por cierto. Pero hay que continuar con la historia de esta ciudad. Citando un artículo del periódico La Vanguardia, Alejandro escogió un pequeño puerto de pescadores llamado Rakotis, situado en la desembocadura de Canopo, hoy Abukir, al oeste del delta, el delta del Nilo, cabe destacar. Este terreno constituía una amplia y fértil franja limitada al sur por el lago Mareotis. Frente a la costa se encontraba la pequeña isla de Faro. Aparentemente el diseño de la ciudad venía del propio Alejandro, que el que trajo la vida de sus días fue el arquitecto Dinócrates de Rodas y Cleómenes, quien ayudó supervisando la construcción. No sé lo que fue sin murallas, por ejemplo, con calles amplias para transitar, más grandes que las usadas en Grecia normalmente, con un trazado de cuadrículas rectangulares delimitadas de tal manera que durante los veranos el viento pudiera refrescar la ciudad. ¿Qué tal? Este hombre tenía un ego enorme, pero siempre hacía las cosas de forma inolvidable. Deben aprender eso muchos gobiernos de hoy en día. Pero continuando, aún así pues necesitaban el agua dulce, ¿cierto? Esto lo llevó a construir un canal enlazando a la urbe con el río Nilo, con un suministro de agua que, escuchen esto, tenía agua potable corriente. Los alejandrinos ya no llevaban ventaja aquí en comparación con los mexicanos. Y eso que era, ahora sí que antes de Cristo. Bueno, aunque obviamente hoy en día solo se conservan estos ductos por su valor histórico. Para lástima de Alejandro, se retira un mes después y nunca vivió para ver su gran sueño realizarse, porque Alejandría, igual de grande que su fundador, sobrevivió más allá del tiempo de su propio creador.
Ptolomeo I, por cierto, fue un general de Alejandro. Se presentó como heredero de la herencia del macedonio más conocido. Y ya, así empezó todo prácticamente, quedan al poder y eran sus fans. Ya saben, lo normal. De otro lado se quedaron el tal Seleucido, como se llamara, ya saben. Pues obviamente se enterró allí a su señor fundador, aunque luego se perdió en el tiempo. Pero esa es otra historia. Cuentan que el sarcófago era de oro y al final fue uno de cristal para ver mejor el cadáver. Cosas raras que pasan y en el propio Palacio Real de los Ptolomeos, que quedará claro, como no. Mucho tiempo lo tenían ahí exhibiendo al Alejandro, pues ya ni modo. Su cadáver podrido, ahí estaba todo para que lo vieran los plebeyos. Y bueno, como dato, los Ptolomeos impusieron además un culto a Alejandro, culto que se extendería a los miembros de esa dinastía. Y bueno, Alejandría se convirtió en una metrópoli multicultural, con una gran planeación y pensado para sus habitantes, con muchos espacios públicos como un gimnasio, un estadio, un hipódromo, etc., con una construcción muy frenética para la época, porque para la llegada de la famosa Cleopatra que ya mencionamos, la séptima, era la ciudad con mayor número de habitantes de todo el Mediterráneo, siendo solo rival de la hecha por los romanos. Contaba con 5 barrios que tenían en nombre las primeras letras del abecedario griego. Citando de nuevo, se dividía en 3 grandes grupos: el núcleo dominante de colonos greco-macedonios, únicos valedores del derecho a la ciudadanía, los egipcios nativos que ocupaban el barrio ubicado en el antiguo enclave de Racotis, y un gran número de extranjeros venidos de todo el Mediterráneo oriental, Persia, Siria, etc., de entre los que destacaba la comunidad judía, que ocupaba su propio barrio. Aún así, no todo fue tranquilo, de hecho fue todo lo contrario, con distintos episodios donde se derramó sangre por diversos conflictos sociales, tanto contra sus gobernantes como étnicos. Pero aquí solo estamos haciendo un recuento muy rápido, así que los hechos específicos serán para el futuro. Sí, como siempre, ¿no? Las vueltas que da la vida, de todo tipo de religiones hubo ahí en Egipto y bueno, ahora son musulmanes. Los Ptolomeos, como una buena gran familia poderosa, sabían de la importancia de engrandecer con la cultura. Por ello, su museo y biblioteca son tan recordados. Al parecer, al recibir tantas entradas de documentos, se desbordaron y luego le crean su propio edificio dedicado a los documentos. Hay que destacar esto, la gran biblioteca era constituida por 2 edificios. Primero solo era un museo y después se le agregó la biblioteca, pero en sí pues eran considerados en lo mismo después. Como sabrán, si les gusta la historia, ciertamente se olvidaron un poco de enaltecer lo que era de sus propias raíces egipcias, ¿no? Aunque hoy día tampoco se acuerdan, ya que el Islam trata de hacer que la gente se olvide que en algún momento hubo más que Islam en Egipto, pero esa es otra historia. La entrada comercial era por el puerto de Eunosto. En el oriental llamado Gran Puerto estaba la flota real, donde estaba el famoso faro de Alejandría también, desde donde se enviaban los productos de Egipto a otras partes del mundo conocido de ese tiempo, así como famosas especias y todo tipo de metales y materiales de acceso en ese tiempo. Traían mercancía desde Arabia e India. Para que se den una idea, tenían enormes depósitos y con ello se convirtió en un gran centro industrial. Y como mencionamos y citando, con la derrota de Cleopatra ante Octavio, la Alejandría de Egipto cambiaba de dueños. Su museo, su biblioteca y sus templos seguirían brillando al lado de Roma, convertida ahora en el centro del mundo. Alejandría se iría apagando a medida que su emblemático faro iba derrumbándose. Su lenta declive se precipitaría definitivamente cuando el Cairo sea designada nueva capital en Egipto otomano. Por cierto, toda esta parte viene del artículo 488 de la revista Historia y Vida. Ahora pasaremos al siguiente subtema, que será sobre la destrucción del gran centro del saber de la antigüedad. Su desaparición se sigue contando como un misterio. No se sabe si fue por aquel incendio más conocido de la época antigua, si fueron los cristianos o los musulmanes. De hecho, Ptolomeo III, al ver la gran cantidad de rollos, decidió construir otra biblioteca en Serapeo y citando: la desaparición de la biblioteca de Alejandría constituye uno de los desastres culturales más simbólicos de la historia. A pesar de los números exagerados, se estima de forma más realista que contenía entre 50.000 a 70.000. Aún así, mucha de esa historia está envuelta en una gran neblina de sucesos. Uno de los más antiguos que se tienen de una destrucción se remonta al año 47 a.C., que fue la famosa guerra entre los herederos al trono de Egipto, con Julio César apoyando a Cleopatra, que al defender el palacio se produjo un incendio que se extendió hacia la zona de la biblioteca y el museo.
Algunas fuentes dicen que fueron cerca de 40.000 rollos que el mismo Romano planeaba llevar a su imperio, otros cuentan que fue todo el lugar, no se sabe con exactitud, pero hubo un incendio que dañó la biblioteca. Luego Marco Antonio donó un considerable número de libros para compensar la destrucción hecha por otro de los suyos. Además, que no solo fue importante por su gran número de archivos, como también se le podrían llamar, sino que era la primera biblioteca gubernamental de la historia humana, le hace que fue pública, porque como siempre nos recuerda la historia humana, el acceso al conocimiento verdadero siempre se limitó a unos cuantos en el poder, ya fuera religioso o de cuna, ¿no? Tan importante el bibliotecario, y el director, que eran nombrados por el propio faraón. Valga la ironía, por ello tenía gran importancia religiosa y para la ciencia, sin dejar atrás la cultura. Personas como Arquímedes estudiaron en ese lugar. Otro de los sucesos que la afectó fue en el año 273, con los enfrentamientos en tiempos de Aureliano, ya saben, el que les mencionamos con la reina Zenobia, quien arrasó con la ciudad. Con ello los palacios se convirtieron en un páramo, y aquí unimos algo con lo que hablamos de la reina Zenobia. La reina Palmiro, recordarán el año, fue en esa campaña que Alejandría se vio afectada también. Si no lo han hecho, pasan a escuchar ese episodio para que sepan qué pasó exactamente con Palmira. Luego, como una maldición, en el 391, otro incendio devoró casi la totalidad del edificio, y hablando de los otomanos, Califa Omar llegó en el 634, pero digamos que es 640 porque es lo que más dicen. Disculpen esa diferencia en años. Este señor dio la orden diciendo que los libros en la biblioteca contradecían el Corán, pero podemos suponer que era solamente por demostrar el poderío y nada mejor que destruir algo tan importante de forma intelectual, religiosa y cultural para Alejandría. Y ya sabe, cuando llegó el Islam y se establecieron por los califatos ahí en Medio Oriente, fue cuando mucha de la cultura del pasado se comenzó a perder. Y no es por tirarle al Islam, porque también lo hemos tirado al cristianismo, porque ellos también hicieron lo mismo. Pero cuando llegó el Islam empezaron a tratar de borrar esas culturas del pasado, por decirlo de alguna forma. Pues sobre todo porque lo que más querían que es, en muchos tiempos no se puede tener poder político si no se impone primero el religioso, ¿no? Porque si primero vas por la moral y la fe de las personas, es más fácil que se derrumben ante el nuevo rey o ante el nuevo gobierno, ¿no? Por desgracia, se ha demostrado en la historia humana. Vamos a hablar del declive el declive que ya de por sí ya les hablo después de todos los incendios, ahora sí va el declive. La historia de la biblioteca está estrechamente ligada con la ciudad misma, como hemos mencionado, y es que luego de que cayera en manos romanas, Alejandría cayó por una pendiente de decadencia. No por ello siguió trayendo a grandes personajes como Diodoro Sículo o Estrabón. La situación es que ya no tienen un gobierno que le interesara seguir haciendo que la biblioteca creciera. Obviamente la Nación del Fuego le daría prioridad a su propia capital. Otra de las crisis que afectaban fue la sucedida en la peste antonina, que sucedió a mediados del siglo II después de Cristo. El Imperio Romano perdió al menos el 10% de su población. Se estima que fueron unas 5 millones de personas. Que sí, para la época era inaudito. Sí, imagínense, hoy en día se han perdido un poco más de eso. Ahora imagínense en la época antigua. Que por cierto, al parecer se cree que llegó, adivinen, desde la ruta de la seda, desde China. Eso es lo que más se ha estimado, que viene desde allá les llegó también. Así que pues allá les encanta crear pestes. Muchas de las pestes y cosas han venido desde allá, pero nada en contra de China. Pero supongo que ser demasiada gente les trae este tipo de cosas. Como dato curioso acerca de Roma y China, tanto el Imperio Romano como el Imperio Chino de la época están al tanto del otro. Pero digamos que los romanos tienen una relación de amor-odio, por así decirlo, porque mientras los chinos les daban un sobrenombre a los romanos que significaba algo así como nuestros iguales o aquellos que son grandes, el apodo que básicamente les dan los romanos ser extranjeros. Sí, o sea, decían, no, esos tipos no han de ver demasiado bien la grandeza de nuestro imperio. Y mientras los chinos, estos tipos son cool. Era como una relación tóxica en la que alguien le parte la cara al otro, pero el otro por alguna razón lo sigue queriendo. Sí, una relación un poco unilateral, ¿no? Y después de esta peste de las que le hablamos que vino de China, llegó uno de los mayores enemigos del conocimiento científico, la religión, más exactamente ahora la religión cristiana. Recuerden que nosotros somos católicos, pero nos gusta la historia y los hechos son hechos.
porque los romanos convertidos no iban a aceptar escritos del paganismo, con grandes comillas al aire. Tal vez simplemente no les interesaba recordarlo o mantenerlo para tal caso. Pero el que puso un clavo en esta situación fue Teodosio I, llamado el Grande. Pero de grande no tiene nada, todos sabemos que el Grande era verdaderamente Alejandro. Tiene mucho que decir en contra de que lo llamaran hacia este. Así pues, en el año 392 después de Cristo, con sus leyes contra el paganismo o el llamado en ese tiempo Edicto de Constantinopla, prohibiendo toda práctica no cristiana. Dato curioso, esto lo hizo a los 45 años, solo 3 años antes de que él muriera. Como que su propio edicto le trajo la muerte. Bueno, y ya para el año 415 después de Cristo, la filósofa y científica Hipatia de Alejandría, de las que sin duda hablaremos después, ya que es considerada una de las últimas, si no la última representante de la tradición filosófica alejandrina, como diría una de nuestras fuentes, ya que, como podrán esperar, murió a manos de un castigo que no merecía, que fue provocado por el patriarca Cirilo. Recuerden que así le llaman a los dirigentes de la Iglesia Ortodoxa, y no hablamos que la hayan mandado ejecutar como hacían con los blasfemos en otros tiempos. No, ella fue sacada a golpes de su casa y le hicieron una barbaridad horrenda que nunca se debe de olvidar. Y por si fuera poco, no dejaron nada de sus restos, ya que los quemaron. Y por esa clase de salvajadas, como la que le pasó a Hipatia, uno se pregunta qué rápido olvidaron cómo ellos mismos fueron perseguidos por sus creencias. Igual la humanidad y su infinita hipocresía en todo su esplendor. Y bueno, si no son tan sensibles pueden buscar lo que le hicieron a la pobre Hipatia, pero no fue nada bonito. Como muchas cosas en la historia. Ya para esos tiempos se tienen testimonios hablados de los templos vacíos del libro de Alejandría. Después llegaron las guerras por el trono de Bizancio en el año 618. Fueron los persas de Corroes intentando robar la reliquia de la Veracruz. ¿Recuerdan la que llevó Balduino en sus batallas contra Saladino? Aunque el imperio bizantino se quedó con Egipto luego de estas luchas, así que consiguieron su cometido porque varios cientos de años después los católicos decidían tenerla. Sí, de algún modo, de todas maneras llegó ahí a Jerusalén y pues de ahí se agarraban, ¿no? Aunque, de nuevo, no se sabe si era la misma o si solamente agarraron otra y dijeron, sí, esta es. Aunque no les duró mucho el gusto, ya que acuérdate que el imperio bizantino cayó por él del año 1400. Sí, no les quedó mucho tiempo, pero en sí yo pienso que la reliquia fuera real o no, pues se quedó por esos lados. La situación ya no es de buscar un solo culpable, porque al final esta gran muestra de cultura antigua fue perdida, víctima del gran infortunio gracias a la violencia que venía de la intolerancia y el dominio del más fuerte, auspiciado por su dios, por supuesto. Citando de nuevo, sin ir más lejos, el 18 de diciembre del 2011 se incendió la biblioteca de la Academia de Ciencias de Egipto en el Cairo, porque albergaba 200.000 documentos que se remontaban al siglo XVIII, entre ellos una valiosa copia original de la descripción de Egipto, y que contenían valiosísimas fuentes para la investigación del país del Nilo. Así que, pues sí, el pobre Egipto le ha sufrido mucho por esto. ¿Pero quién la quemó, no dice? Creo que había leído que fueron también unos extremistas que no querían... Extremistas musulmanes. No sé si fueran musulmanes, es Egipto, lo más no. seguro es que sí. Es Egipto, no. Creo que sí fue en una época de protestas religiosas y pues ya sabes, ¿no? Luego dicen de que, no, es que es iconoclastía. No, no es iconoclastía, estás destruyendo parte del patrimonio y la historia de la humanidad. Eso de la iconoclastía no es más que una excusa. Y bueno, también una cosa es rayonear todavía, porque se puede salvar un edificio. Pero si rayoneas documentos antiguos, nunca se van a poder ni de broma restaurar como eran antes. Hay que continuar antes de que politicemos más. Ahora vamos a hablar de otra noticia, una muy reciente. El 29 de abril de este año, 2021, que dice en su título, cae el último gran mito. No, el fuego no destruyó la biblioteca de Alejandría. Para empezar, el artículo del que viene la siguiente información es basado también en algo escrito por el señor Richard O'Benden, un bibliotecario británico que tiene hoy el cargo de alto ejecutivo de las bibliotecas bodleianas de la Universidad de Oxford. Este artículo nos menciona lo que ya les comentamos, que la biblioteca no era solo un edificio, sino que eran dos, el del museo o museión, o también la biblioteca interior, y la Serapeu o biblioteca exterior, más exactamente donde una de sus pláticas era que libro que le llegaba al puerto le hacían una copia y luego dejaban que se lo llevaran de nuevo.
Sí, o sea, como ya saben, en ese tiempo pues solo quedaba hacer copias ahí a mano. Nos explican que en realidad los mitos y leyendas respecto a lo sucedido con la biblioteca incluso son contradictorios y que ni todo lo que los comentamos puede contarse como las únicas razones. Lo interpretan más como un consuelo tangible, una explicación que señala mejor a sucesos y personas concretas como las causantes de esta pérdida. Entonces, ¿qué fue lo que realmente llevó a que se desmoronara todo lo que había en la gran biblioteca? Señores, pues nada menos que los materiales usados y toda la inversión que se necesitaba para mantenerla. Y déjenos explicarles más detalladamente a continuación. Sabemos de las grandes ventajas y desventajas de cómo archivamos todo hoy en día, pero en la antigüedad era todo mucho más frágil. Recuerden que en Egipto usaban el papiro, hecho con el junco que crecía en la ribera del río Nilo. Textualmente hablando, se recolectaba, se extraía su corteza a tiras que después se juntaban, se secaban al sol y finalmente se raspaban para dejarlas lisas. Luego llegó el pergamino medieval, hecho de pieles de animales, mucho más duradero. Luego llegó de Asia su idea para salvar con la idea del pergamino, pero con la gran desventaja que conocemos de ser altamente inflamable y que en aquel entonces era mucho más rápido de hacer, gracias a la simple naturaleza del papel, como es el moho, ratas, insectos, ya que estos se comen el papel, los usaran de nidos o lo llenaran con esas fecales. Así que a pesar de la simplicidad y que técnicamente el pergamino chino era más fácil de hacer, pues la gran desventaja es que era igual de inconveniente que el que usaban en Egipto. La única diferencia es que era mucho más fácil de manufacturar. Sí, mientras que el papel medieval por eso solo se usaba para cosas muy específicas o importantes, como era, pues ya saben, los textos religiosos, los textos tal vez de historia de personas importantes y así, pero pues era algo muy limitado y muy caro. Para la firma de tratados militares y todo ese rollo. Ahora imagínense luchar contra todo eso en épocas con menos tecnología. Todos esos rollos de papiro que sabemos que exageraban con los números de 500,000 o más, necesitaban mucha atención y ser constantemente copiados de nuevo. Era mucha inversión y gestión. El fuego no terminó con la biblioteca, sino la desconsideración y la atención a otros temas y desatención a estos, ¿no? Hoy en día luchamos por la importancia de mantener los pedazos de lo que nos conforman hoy en día, aun con la duda de si lograremos que permanezca por sobre nosotras y las generaciones futuras. Pero muchos gobernantes, siempre atraídos por asuntos políticos y bélicos, tal cosa tan importante solo les interesa para ellos mismos. Así que en conclusión fue la falta de supervisión, de liderazgo cultural y de fondos obviamente que sufrió la gran biblioteca durante siglos, pues fue completo abandono, ¿no? Empezaron a gastar el dinero en otras cosas. Y bueno, hasta aquí quedaría esta primera parte. Recuerden que todo el episodio ya está en eBooks, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, totalmente ya terminado, pero recuerden que aquí vamos desfasados con los episodios, así que bueno, igualmente dentro de unos días ya tendrán la segunda parte por si quieren esperarse a verlo así ya con imágenes y todo. Hasta el siguiente video. Chao.